Que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, que cualquier tipo de distracción, de barrera, de opresión sea anulada y que solamente seas tú, Espíritu Santo de Dios, hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos que así sea hecho. Amén. Y bueno, nada más se me pasó recordarles que el próximo viernes los jóvenes tienen tarde de película, rentaron una sala entera en Cinépolis Galerías Metepec, van a ver Top Gun, que está muy buena. Y es un tiempo de convivencia. No tenemos este mes estudios aquí, justamente por el cambio de instalaciones y para no dejar de reunirse y para poderse conocer y convivir sanamente, como también lo hacía la iglesia primitiva, que se juntaban en las casas a partir el pan, pues se van a juntar en el cine a partir las palomitas y los nachos y las crepas y todo lo que tengan que partir, y pueden apartar su lugar allá atrás en la mesa de tribu. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, si quieren dejar algún separador, estamos hoy retomando y ya rumbo a la recta final de nuestra serie Sin Miedo al Éxito, papi, donde te cuento, si vienes por primera vez, que a lo largo de 27 mensajes, 27 horas de enseñanzas distintas, hemos estado aprendiendo cómo vivir una vida libre del temor exagerado que paraliza. Hemos visto los diferentes tipos de temor que enfrentamos, cómo afectan nuestras vidas y cómo podemos nosotros contrarrestarlos, neutralizarlos, eliminarlos. Pero puede que en este punto de la serie hay otro peligro que no hemos visto, justamente porque quizá tú ya no tienes miedo. Es probable que incluso desde el inicio de la serie tú hayas dicho, pues qué buena onda que van a hablar esto, pero yo vendré por hobby, porque yo no tengo ningún tipo de temor. Hay personas que quizá han ido agarrando confianza, o personas que desde que iniciaron tenían confianza y no viven una vida caracterizada por un miedo permanente. A lo mejor el miedo natural del que hablamos, que es común, que viene por una situación y que ya aprendiste a canalizar inmediatamente delante de Dios para vivir una vida regularmente de paz y no gobernada por el miedo que paraliza. Y te sientes tan tranquilo que piensas que no corres ningún peligro de los que hemos visto en esta serie. Y hoy quiero que veamos el otro lado de la moneda y dentro de la serie hablar de algo que es bien paradójico, y es que hay un tipo de confianza que puede ser igual que dañina que el temor. Y es aquí donde viene el peligro que no estamos viendo, que pensamos que el único peligro es el miedo, y que si no tengo miedo no estoy en peligro entonces, pero que a lo mejor no te has dado cuenta que esa confianza que tienes es una falsa seguridad, que está usurpando la fe verdadera y la confianza verdadera que solamente proviene de Dios. En alguno de los mensajes hablamos de la gente que pone su confianza en Egipto, en sus palancas, en su compadre, en el jefe, en el mismo pastor, en los políticos, en quien gobierna. Y a lo mejor tú pasaste por ese examen con 10 porque dijiste, mi confianza no está puesta en ellos y tampoco tengo miedo, por lo cual no tengo ningún problema. Y hoy hablaremos de un nuevo tipo de problema, que es cuando ponemos la confianza no en los demás, pero tampoco en Dios, sino en nosotros y en lo que nosotros mismos hemos construido. Esa confianza que viene a usurpar la fe verdadera que viene de nuestra comunión con Dios es la que he llamado, y es el título de este mensaje, la usurpadora. Digan conmigo, uyuyuy, ayayay. Los que ya tienen algunos años aquí sobre la tierra recordarán perfectamente que hace algunos años también, creo que en los tiempos de Elías, ¿verdad?, hubo una telenovela muy famosa que así se llamaba, La Usurpadora. ¿Cuántos vieron La Usurpadora? Levanten la mano. Toda la bola de paganos que veían telenovelas. Les voy a confesar uno de mis pecados de la juventud. Yo vi La Usurpadora de principio a fin. Hasta me sabía la canción, taran tan 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 tan, la usurpadora, algo así va hacia el final. Y entre broma y broma, dice por ahí un dicho, la verdad se asoma, ¿verdad? Y así sin darnos cuenta, de repente una falsa seguridad, un castillo de naipes que construimos nosotros mismos, viene a usurpar la fe verdadera, y es de lo que te quiero platicar en esta hora. Y quiero utilizar como ejemplo a uno de los hombres de los que jamás podríamos imaginar que esto hubiera sucedido. Y aunque si bien es cierto que, como hoy lo veremos, no fue realmente tanto su culpa, porque Dios mismo lo influenció a tomar esta decisión,
y veremos por qué, y que el problema no era tanto él, sino que él era un reflejo más bien de cómo estaba el corazón de la nación. Pues es asombroso ver que fue él el medio que Dios utilizó para darnos esta enseñanza, y este es nada más y nada menos que el rey David. Y digo que es asombroso porque tú lees los salmos y si alguien confió en Dios, fue David. Si alguien estuvo en peligro, fue David. Y si alguien salió adelante por haber puesto su confianza en Dios en medio del peligro, fue David. ¿Quién es el autor de estos pasajes? Señor, tú eres mi castillo, mi torre fuerte, mi fortaleza, esperanza mía, en ti confiaré, a ti clamaré, en ti esperaré. ¿Quién es el que dijo, Jehová es la fortaleza de mi vida, de quién he de atemorizarme? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El rey David. El rey David durante muchos años padeció. Primero porque su rey, el rey Saúl, antes de que David gobernara, por envidia lo persiguió a muerte junto con el ejército. Y él tuvo que huir por todas partes. Y en ese tiempo no le quedó nada más que confiar en Dios. Cuando se vuelve rey, y antes de ser rey tuvo diferentes batallas, enfrentó a muchos ejércitos, a los filisteos, a los moabitas, a los amonitas, a los suegritas y mucha gente que causaba pánico en aquella época, como estos grupos de personas. Y llegó un punto en el que David terminó con todos sus enemigos, y es aquí donde quiero comenzarte a contar lo que sucedió. Para poner un poco en contexto, te resumo. Segundo libro de Samuel, en los últimos capítulos podemos ver nosotros que David fue salvado de muerte. Luego su ejército termina con los gigantes y con los filisteos, y es a raíz de eso que en el capítulo 22 se narran las palabras de agradecimiento de David, que son también conocidas como un cántico de victoria, que se plasmaron de forma paralela en el Salmo capítulo 18. Ahora, yo quiero que veamos algunas de estas palabras para que tú te des cuenta que hay un común denominador en todas ellas, y es que David siempre reconoció que la victoria venía de parte de Dios. Es algo que hemos visto en 2 o 3 mensajes de la serie. Cuando David enfrentó a Goliat, le dijo, Jehová te entregará en mis manos. Cuando le dijo a Saúl acerca de esta batalla, le dijo, Jehová me lo va a entregar, como me entregaba los osos y los leones. Él siempre reconoció que aunque, como lo vimos la semana pasada, tenemos la obligación de hacer nuestra parte sin el favor de Dios no va a servir para nada. Cuando él encuentra paz, dice en el segundo libro de Samuel capítulo 24, me estoy adelantando, quiero que veamos capítulo 22 antes del 24, capítulo 22 versículo 1, dice, habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de, ¿quién dice? De todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Cuando vino paz, ¿qué fue lo que David dijo? Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Dice el versículo 3 al final, Salvador mío, de violencia me libraste. Añade en el 4, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Nos brincamos al 7, aunque vale la pena que leas todo el capítulo en casa. Quiero que solamente veamos algunos reflejos de lo que él dijo en ese día de libertad. En mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios y él me oyó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Brincamos al 17, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró del poderoso enemigo, me libró de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Subraya esto, en unos minutos verás por qué. David reconoció que en muchas de sus batallas él enfrentó enemigos que eran más fuertes que él, pero que aún así Dios le dio la victoria. Dice el 19, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Brincamos al 32, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Él es el que me ciñe de fuerza. Dice el 34, el que hace andar mis pies como de siervas. El 35, el que adiestra mis manos para la batalla. Añade en el 40, me ceñiste de fuerzas para la pelea, humillaste a mis enemigos de debajo de mí. Y termina el 51 diciendo, él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, dice, a David y a su descendencia para siempre.
una y otra vez. David reconociendo que independientemente de la batalla, de a quién enfrentes y con qué lo enfrentes, la salvación viene de parte de Dios. Que no hay salvación fuera de Dios. Él lo entendía perfectamente. El pueblo de Israel lo tendría que haber entendido, porque lo vio también una y otra vez, como lo contaré más adelante, a lo largo de su historia. Estos versículos son tan maravillosos que me gustaría hasta detenerme a meditar en algunos de ellos, pero hoy no nos interesan. Hoy solamente son una referencia para demostrar que David, al ser salvo de sus enemigos, claramente, y aquí está escrito, él reconoció que la victoria venía de Dios. Sin embargo, ¿qué sucede con el pueblo de Israel? Y de alguna forma con David, aunque influenciado por Dios, como lo veremos, que se confiaron tanto en la paz que ahora tenían, que dejaron de confiar en Dios para comenzar a confiar en la falsa seguridad de la ausencia de sus enemigos. Paradójicamente, mientras hubo guerra, la guerra los obligó a depender de Dios, y esa dependencia de Dios les proporcionó una verdadera seguridad. Pero cuando ya no hay enemigos, se sienten confiados y entonces dejan de reconocer a Dios y cambian la fe por una falsa, temporal y muy frágil falsa seguridad. Cuando viene la paz, todo cambió, y no es la primera vez que esto sucede. Decidí utilizar esta historia como ejemplo, pero podría haber utilizado otras 10 más que podemos encontrar en la Biblia, y al rato las voy a parafrasear. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, ahora sí, dice la Biblia que volvió a encenderse la ira de Jehová. ¿Contra quién? Contra Israel. Pero incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. La primera vez que yo leí este pasaje no me hacía mucho sentido, porque comenzaremos a ver más adelante que hacer un censo en esta ocasión fue contado como pecado. Y yo dije, pues ¿qué significa un censo? Porque para mí el censo es contar a la gente, ¿no? Y cuando llegan los del INEGI nunca me enseñaron que los tengo que reprender en el nombre de Jesús por andar contando a la población. No, nunca escuché un sermón que se titulara El diablo y el INEGI o algo así por el estilo, ¿no? Y que hay que mandarlos al infierno por andar contando a los demás. Yo pensaba que la palabra censo en el original era distinta, y cuando voy a investigar me encuentro que un censo es un censo, ni más ni menos. Y dije, ¿y cuál es el problema? ¿Y por qué Dios incita a David? Y luego David le pesa en su corazón, y es toda una historia que nos enseña cosas bien impactantes, y quiero más que nada enfatizar en una, pero para que podamos entender mejor vamos a seguir leyendo. Pon mucha atención, aunque te cause confusión, prometo aclarar las dudas que nos va a generar. Dios se enciende en ira contra Israel, pero incita a David, que era el rey de la nación. Y el rey dijo a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. La pregunta que hago aquí en primer lugar es: ¿cuándo importó el número de la gente? Jamás. Quizá en una guerra era justificado censar al pueblo para planear la estrategia y decir, ok, quiero saber cuántos arqueros tenemos, cuántos espadachines, cuánta gente de a caballo, cuánta gente de a pie, cuánta gente que tira con arco, cuánta gente que es zurda, cuánta gente que es derecha, cuánta gente es ambidiestra. Y de hecho esto se narra un capítulo antes entre los valientes de David. Hablaba de varios grupos de personas que tenían ciertas características. Cuando había guerra y tú, por ser prudente, porque tampoco se trata de ser tonto y no pensar ni planear, buscabas tener las cuentas claras, no estaba mal. La pregunta aquí es: si ya no tienes enemigos, ¿para qué te interesa saber la condición del ejército? Esto comenzaba a reflejar, y este es el problema real, que cuando Dios no mandaba a un pueblo que dependía de él hacer un censo, y el pueblo hacía el censo en un gobierno donde Dios daba las instrucciones a los reyes directamente o a través de los profetas, el pueblo al hacer el censo estaba reflejando que en su corazón ya no había tanta confianza en Dios, sino que la comenzaba a ver más en las condiciones del ejército. Es por eso que cuando David le pide esto a Joab, Joab le dice, versículo 3,
porque él entendía esto perfectamente. Añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Pero ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Le pregunta Joab. O sea, David, no hay problema con que seamos muchos, es más, que Dios añada 100 más. El problema no es lo que tienes, es cuando comienzas a poner tu confianza en lo que tienes. No es de voy a ser fanático y no hacer lo que tengo que hacer. Si has construido una bonita familia, si has cuidado tu salud, si le has echado ganas a tu negocio, si tu buena administración te ha llevado a tener un buen patrimonio, si tienes una posición segura en tu trabajo, qué bueno que tengas todo eso. Y es lo que Joab dice, o sea, que Dios añada 100 veces más, que crezca todo lo que haces. Pero ¿por qué este afán de en este momento de nuestra historia donde hay paz, querer tener este dato que es completamente irrelevante y que está reflejando que ya no está tu confianza en este punto puesta en Dios, que 2 capítulos atrás acabas de reconocer en más de 20 veces que de él viene la victoria, sino que ahora tu corazón se inclina a la condición de tu ejército? Dice el versículo 4 que la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. O sea que no solamente fue Joab, sino también los capitanes. Y esto confirma que lo que te estoy contando era una verdad de la época. El censo no se hacía si Dios no lo mandaba. El censo no se hacía si no era necesario. Implicaba tiempo, esfuerzo, recursos que no eran indispensables en este contexto de su historia donde ya estaban en paz. Pero dice que salió Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Dice después el versículo 5 que pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gadi, junto a Jazer, y fueron a un montón de lugares, hicieron el censo. Y después de hacerlo, dice el versículo 10, que cuando hubieron censado al pueblo, a David le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y yo por la mañana, dice, y por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta de Gad, vidente de David, diciendo: así ha dicho, ve a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Y le presenta una opción de 3 que tenía que elegir, que eran diferentes juicios para disciplina que traería sobre la tierra o sobre el pueblo de Israel. Y el resto de la historia pues ya nos cuenta cómo Dios le presenta estas 3 oportunidades y le da a David elegir, y viene otra gran lección, pero ya es otro tema aparte que no tiene que ver con el tema principal de esta mañana. ¿Cuál fue el pecado? ¿Por qué hacer un censo era pecado? Como ya lo vimos, porque eran para ver el estado numérico del ejército. Y en este punto de su historia, al no haber guerra ni una orden de parte de Dios, hacer un censo solamente reflejaba una cosa en el corazón del que lo mandaba hacer: su confianza había dejado de estar depositada en Dios. Por eso Joab lo trató de detener, por eso los capitanes también, porque ellos conocían perfectamente todo esto. Ahora, en medio de esto es imposible ignorar cómo inicia la historia y decir: Jesse, le estamos echando la culpa a David, pero fue Dios el que incitó a David. Ni modo que David se rebelara en contra de la misma orden de Dios. Y aquí es donde tenemos que aclarar las cosas como son. Y la Biblia no dice que se encendió la ira de Dios contra David, sino contra Israel. Y entonces incitó a David, porque era el rey de Israel. Y una verdad que aprendemos de aquí, que no es el tema central, pero que no podemos pasar por alto, es que, como la Biblia dice, todo gobernante y toda autoridad es puesta por Dios. En teoría, Romanos 13 están puestos para hacer justicia y para infundir temor al malo y no al bueno. Pero por ahí hay un dicho que dice que el pueblo tiene el gobierno que merece, y es totalmente bíblico cuando analizamos diferentes porciones de la Escritura. Porque la autoridad sí o sí es puesta por Dios, ya sea para bendecir a su pueblo o para traer un juicio para disciplina sobre su pueblo. Nos las vivimos quejándonos en México de nuestros gobernantes y no nos damos cuenta que tenemos y siempre hemos tenido el gobierno que esta nación tristemente se merece. No me malentiendan, no soy malinchista, amo mi querido México,
oro por México. Me emociona creer que en la eternidad habrá una representación limpia del pecado de México que subsistirá y existirá por los siglos de los siglos, porque habla en la eternidad de las diferentes naciones que fueron salvas, por lo que yo concluyo y creo que habrá de cada país una embajada de aquellos que fuimos redimidos y que podremos ver lo mejor de México en ese entonces. Pero no podemos dejar de negar que somos, aún en el cuerpo de Cristo, un país lleno de idolatría, donde hay mucha corrupción, donde hay mucha maldad, donde hay mucha falta de amor a uno de nuestros más cercanos. Un país donde los padres abandonan a sus hijos. Un país donde no importa si vienes de clase baja, media o alta, al llegar a posiciones de poder la gente se corrompe. Y por eso es que vemos que esté el PRI, el PAN, el PRD o Morena, en mayor o menor medida, como la Biblia dice, desde el más chico hasta el más grande, todos siguen la avaricia. Todos son corruptos, unos más cínicos que otros y otros más tontos que otros, pero todos van por el mismo camino. Porque el problema no es del color del partido. Si estás afiliado a uno, que Dios te use para hacer luz y que como embajador en nombre de Cristo, en el lugar donde tú estás, puedas hacer un cambio. Pero el cambio general, nacional, no vendrá si no hay temor de Dios en sus gobernantes, porque el problema no es el partido, es el pecado en el corazón del hombre. Cuando la iglesia cree que un partido político va a cambiar las cosas, le está diciendo a Jesús que estaba loco cuando afirmó que separados de nada podíamos hacer. O Jesús miente o nosotros estamos fanatizados. Entonces, tristemente, es a veces a través de la autoridad que Dios le da al pueblo lo que el pueblo ha buscado y lo que el pueblo merece. Un pueblo que ha ignorado a Dios, que promueve el aborto, que promueve la destrucción de la familia. Un pueblo que ha rechazado completamente a Dios. No es que Dios mandó maldición, simplemente Dios dijo: ok, te voy a respetar. No quiere nada de mí el pueblo. Ahí está, concedido. Vemos los Estados Unidos de Norteamérica en sus orígenes, fundado por cristianos. Crearon su constitución, sus leyes, con la Biblia en la mano. El eslogan en su moneda es In God we trust, en Dios confiamos. Predicaban la Biblia en las escuelas hasta que hace algunos años la sacaron. Y durante muchos años fueron la nación más poderosa y bendecida. Y al día de hoy mantienen algunos vestigios de todo eso en lo cual fue fundado. ¿Y cuándo comenzó su decadencia? ¿Cuando cambiaron de partidos políticos? Cuando comenzaron a apartarse de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este punto de la historia? Y lo sabemos porque así siempre funcionó Israel. Lo puedes ver en el libro de los Jueces, y lo puedes ver no solamente en el pueblo de Israel, sino en la historia del pueblo de Dios. También ocurrió en la iglesia, como te lo voy a contar. Tenemos esta mala tendencia a que cuando hay adversidad nos refugiamos totalmente en Dios, pero cuando hay paz creemos que Dios ya no está necesario. Creemos que la religión o el cristianismo es un medio para venir a pedirle a Dios cuando hay necesidad, y que a la iglesia se va cuando estoy pa'l perro. Pero cuando todo está en calma y en paz, entonces no es tan necesario buscar de Dios. Entonces puedo ir por cumplir y me vuelvo un religioso que hace las cosas metódicamente, simplemente por costumbre, pero ya no hay este entendimiento en mi corazón, este reconocimiento de que en verdad le necesito. Como Pablo decía, esté arriba o abajo, no puedo dejar de fortalecerme en él. Y el pueblo de Israel a lo largo de su historia vivió de tal forma que cuando había opresión clamaban a Dios. El libro de los Jueces contiene una y otra vez la misma historia. Al ser repetitiva se nos muestra que no fue nunca un hecho aislado, que no era un problema del grupo de personas que vivieron en cierta época, sino era un problema general del corazón del ser humano. En cuanto venía la paz, se apartaban de Dios y venía la opresión. No porque Dios se las mandara, sino que Él decía: ok, no me quieren a mí, quieren a sus ídolos, que sus ídolos los salven. Cuando se daban cuenta que no los salvaban, clamaban a Dios, Dios los liberaba, y una vez que venía la paz, se volvían a apartar de Dios. Es el común denominador una y otra vez del libro de los Jueces. Se sentían en paz, se olvidaban de Dios, porque tenían una falsa seguridad que nada tiene que ver con la fe. ¿Fue exclusivo del pueblo de Israel? Miles de años después llegamos
a la iglesia primitiva. Una iglesia que fue perseguida por unos 300 años aproximadamente por Roma, por el Imperio Romano y por el sistema religioso de los judíos. Una iglesia que fue encarcelada, apedreada y martirizada según la historia. Pregunta: 300 años de persecución, ¿la iglesia cayó o la iglesia creció? Creció tanto que termina conquistando a Roma, que Roma se da cuenta que no puede contra ellos y se termina prácticamente rindiendo al adoptar el cristianismo como su religión oficial. La paradoja es que en ese momento, cuando vino la paz y se acabó la persecución, comenzó la caída de la iglesia. Cuando Roma adopta el cristianismo, comienza a manipular la Biblia, a distorsionarla, a añadirle la tradición del hombre. Años más tarde cierra la Biblia y hasta los tiempos de la Reforma la iglesia no hizo nada. Y es que es increíble, porque si viéramos una película de los dos grupos de personas, y hasta si hiciéramos apuestas con estadistas en casas de apuestas que dicen cuál de los dos va a triunfar, el que no tiene adversarios y tiene al gobierno de aliado y todas las puertas abiertas, o al que tiene al gobierno encima y los persiguen a muerte, y además la religión que gobierna en la época en su región también los tienen encima. Dirías: no, hombre, el primer grupo de personas. Y fue al revés. La caída, la descomposición, el deterioro, la corrupción de la iglesia no vino en tiempos de persecución, vino cuando se acabó la persecución. Porque cuando había persecución, ellos entendían que Dios no era el plan B. No había otro plan más que depender de Dios. No era plan A, plan B y plan C. Si no me funciona, me rindo a Dios. Decía el Señor: no tengo el apoyo de Roma, no tengo el apoyo de los judíos, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Lo único que tenemos es rendirnos a ti o morir. Y era una iglesia tan rendida a Dios, que fue tan guiada por Dios y tan protegida por Dios, que no los pudieron destruir. Inconquistable, porque no tienen el poder de Roma, no tienen el poder del judaísmo, pero tienen el poder del Espíritu Santo que les fue dado. Hechos capítulo 1. Vino la paz, se sienten confiados, piensan que no tienen que buscar tanto a Dios, que no hay que leer tanto la palabra, y es cuando se los comenzaron a chamaquear y vino la descomposición. Es una historia repetitiva en la historia de la humanidad. Iglesias, naciones, imperios, personas. Te he preguntado muchas veces: ¿cuándo el hijo pródigo se apartó de casa? Cuando recibió sus bienes. Mientras él sabía que dependía de papá, se mantuvo en casa. Cuando papá le da los bienes, se siente seguro y se va lejos de casa. Y su problema no es todo lo que hizo, que vivió perdidamente, que comió con los cerdos. Esa es la consecuencia del problema. El problema es que al tener sus bienes, él pensó dentro de sí: ya no necesito de papá, me puedo ir lejos y ser libre y no pasa nada. Y es lo que nos pasa una y otra vez. Cuando hay tiempos de adversidad y enfermedad, y el hijo se fue de la casa, y la suegra se vino de vacaciones, y perdí el empleo, y la pandemia y la guerra, es común que mucha gente dice: Dios, no tengo ningún plan más que rendirme a ti. Pero cuando tienes muchos planes, cuando todo está bien en casa, cuando todo hay en la escuela, la chava que te gusta te dijo que sí, por fin el Señor te dio gracia delante de ella, o la hizo ciega en el nombre de Jesús. Cuando ya tu empresa va viento en popa, la familia está bien, tu familia busca de Dios, todos están unidos, el matrimonio está estable, los estudios médicos salieron de maravilla, se fue la enfermedad. Es muy común, y yo lo he visto muchas veces en diferentes contextos, que el ser humano se suele sentir tan confiado en su propio castillo de naipes, y son tan buenos los resultados de su propio censo, en el que Dios no tiene nada que ver, que piensan que ya no necesitan de Dios. Y entonces caen en este engaño de decir: no tengo miedo, estoy en paz. Pero es una paz que está usurpando la fe, porque no es una paz que viene de la palabra de Dios, de tu comunión con Dios, de la presencia del Espíritu en tu vida, de las promesas de la palabra. Es una paz que viene de tu censo, del día que te sentaste y dijiste: mira lo que dice el examen médico, mira lo que dicen mis hijos,
Mira lo que dice mi jefe, mire lo que dicen las cuentas, mira lo que dicen las tarjetas, ya las pagué, todo está de maravilla. Y ese no es el problema, insisto, como le dijo Joab a David, que Dios te añade 100 veces más y los próximos papeles salgan mucho mejor todavía. Pero ¿por qué has de poner tu confianza en ello? Dios usa a David como rey de la nación, respetando su autoridad, para traer sobre ellos un juicio. Porque lo más seguro es que se sintieron tan confiados de que ya había terminado la guerra y estaban en paz, que como lo hicieron en el pasado y lo hicieron en el futuro, lo volvieron a hacer en su presente. Ya no hay filisteos, ya no hay moabitas, ya no hay amonitas, pues vámonos a la taberna de Judá y aleluya, aleluya, que cada quien se agarre la suya y Señor, el domingo nos vemos. Y sucede una y otra y otra y otra vez. Por eso Jesús dijo esta gran verdad y no la malinterpretemos, pero tampoco la ignoremos. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. No es una aguja para coser, aguja era la puerta pequeña de una ciudad. En tiempos de guerra se cerraban las puertas grandes y se hacía un filtro por una puerta pequeña. El camello no podía pasar con todo el equipaje que llevaba. Tenías que quitar el equipaje, tirar de rodillas al camello y casi arrastrarlo. Era muy difícil. Y es más fácil que suceda eso a que entre un rico en el reino de los cielos. No porque ser rico sea pecado. En la Biblia hubo mucha gente próspera. Yo he conocido gente próspera que ama a Dios, así como gente que no es próspera, que ama a Dios y que no ama a Dios. Lo que tú tienes no determina necesariamente tus convicciones, pero hay un indicador y hay una estadística que no podemos ignorar. La mayoría de la gente que tiene riquezas, insisto, no todas, pero es muy común que la gente al prosperar se confía tanto en los resultados de su censo que piensa que ya no necesita de Dios. Confían en lo que tienen, en que pueden dejar de trabajar y vivir el resto de su vida, y con los intereses de lo que tienen comerán sus hijos y los hijos de sus hijos, y se les olvida que aún así necesitan de Dios. Y dicen, ¿ya para qué? Y algunos vienen religiosamente para cumplir, pero no hay en verdad esta búsqueda de Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Porque en algún punto de la historia, cuando recibimos paz, cuando alcanzamos nuestros sueños, cuando se acabaron las amenazas, cuando llegaron los resultados del censo y nos dijeron cuántos carros y caballos y espadas y arcos tenemos, dijimos, está de maravilla. Y vuelvo a preguntarlo de hace rato, ¿cuándo importaron los números? Entonces, como predicaba la semana pasada, ni irnos al extremo de decir no voy a hacer nada y confío en Dios, porque esta es apatía disfrazada de fe, pero tampoco al extremo de creer que lo que he construido es suficiente, sino justamente lo que vimos hace 8 días en este segundo servicio. Hago lo que tengo que hacer, soy responsable, bien administrado, cuidado con mi salud, dedicado a lo que Dios me ha encomendado, soy buen administrador de lo que Él me ha dado, pero entendiendo que todo mi esfuerzo sin su respaldo no me sirve de nada. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si Él no edifica la ciudad, en vano trabajan los que le edifican. Entonces Dios no está diciendo que no lo hagas. No es de que pues, a comer puros tamales y Coca-Cola, y porque pues, a fin de cuentas mi confianza está puesta en Jehová. Pero tampoco es de que creas que un buen cuidado garantiza que no te va a pasar nada. Yo se los dije en la pandemia que mencionamos mucho este tema, ¿verdad? La importancia de ser prudente, y les decía, hermanos, yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer para que estadísticamente el día que me dé, pues se reduzcan drásticamente las probabilidades de que sea grave. Y así fue en 3 ocasiones que confirmado que nos dio. Gracias a Dios salimos bien, la estadística se redujo. Pero también les mencioné, hago todo lo que tengo que hacer, pero en eso no está puesta mi confianza. Eso lo hago porque Dios me lo mandó a hacer, porque tengo que ser responsable, porque es parte de confiar en Él. Pero entiendo que en última instancia Él tiene la última palabra. Porque a lo mejor brinqué 3 veces el COVID, pero un día me estoy bañando, me resbalo en la regadera, me pego en la cabeza y me muero, y hasta ahí llegué. O no es Dios soberano y me va a llamar cuando Él quiera. Me asaltan aquí en la esquina, me meten un plomazo y hasta ahí llegué. Choco un día, se cae el avión y hasta ahí llegué. Se te cae el candelabro encima y hasta ahí llegaste. Ándale, para andarse sentando abajo de él. Hay tantas cosas que pueden pasar.
Y decía el profeta: el mundo pasa y sus deseos, lo único que permanece para siempre es la palabra. Y somos como un poco de neblina y como la hierba del campo que hoy aparece y mañana no es, y algún día no estaremos. Entonces hacemos lo que tenemos que hacer, pero nuestra confianza está puesta en Dios. Y si eres un empresario próspero y exitoso, gloria a Dios, y que Dios te siga dando sabiduría. Y como le dijo Joab a David, que Dios te añada 100 veces más. Pero un día puede pasar cualquier cosa que te lo arrebate todo, o la capacidad de disfrutarlo, o de disfrutarlo con la gente que amas, porque no puedes tener todo bajo control. Entonces, tengas lo que tengas, no cometas el error de poner en ello tu confianza, porque es el primer paso para la caída. Decía Pablo a los Corintios, aunque hablando del pecado, pero revela el mismo principio. 1 Corintios 10:12: todo aquel que crea estar firme, mire que no caiga. La gente que dice: como yo soy cristiano y no he pecado, no va a pasar nada, es cuando se confía, baja la guardia, deja de buscar a Dios y viene la caída. Porque nadie cae de la noche a la mañana. Lo primero que pasó es que te apartaste de Dios. Y en cuanto al temor sucede lo mismo. Ya no hay amenazas, te sientes tranquilo y viene tanta paz que dejas de buscar a Dios, y es cuando viene la caída. Porque esa falsa seguridad, si no se detecta a tiempo, se va a terminar convirtiendo en soberbia. Porque soberbia no es ser altivo y prepotente con los demás. Soberbia en la Biblia principalmente es creer que tú no necesitas de Dios. Y no tienes que decirlo con tus palabras, cuando basta con demostrarlo con tus hechos. Hay gente que en su actitud está diciendo a gritos lo que sí dijo textualmente Nabucodonosor: mi palacio y mi casa que he edificado con mi poder y con mi fuerza. Y en eso se sentía confiado y lo perdió todo. Porque antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Imperios enteros se confiaron, bajaron la guardia, tómala. Sigues algún deporte, algún deportista, ¿no has visto que de repente va ganando por goleada? Se confía y le dan la vuelta. Y dices: ¿y qué les pasó a estos cuates? Iban 3-0 y les remontaron. Hubo una década que Toluca arrasó con todo, era un equipazo. Y ven nada más ahora la piltrafa que son de equipo. Nos da risa, pero suele suceder. Cuando hay presión le echamos ganas. Cuando hay paz, mucha gente: voy ganando, puedo ir dosificando la energía, y pecamos de soberbia. Y los comentaristas los critican, ¿no? Sabes que se envanecieron, se ensoberbecieron. México era el rey de la CONCACAF durante muchos años, y ahora apenas creo que pasamos, no sé si en segundo o tercer lugar. Nos goleó Uruguay, somos una vergüenza de equipo de fútbol, cuando había tanto potencial. Pero como la tenemos todo cómoda, ¿verdad? Si jugáramos en la Conmebol, enfrentando a Argentina, Colombia, Brasil, no habría otra más que echarle ganas. Pero como dice el profeta Martinoli, ¿verdad?, puro partido molero. Y así estamos a veces en la vida cristiana. Cuando el Señor nos pone enfrente a Alemania, Italia, y a Goliat, y a los filisteos, y a los moabitas, y a los amonitas, y a Roma, decimos: Señor, tengo que depender de ti, tengo que entrenar, tengo que orar, tengo que leer tu palabra. Hacemos lagartijas espirituales, dependemos de Dios. Pero de repente nos pusieron al Atlético Calimaya, ¿no? El Real Mexicalcingo. Puedo jugar con la izquierda y no pasa nada, ¿verdad? Entonces no te confíes, no bajes la guardia, no cometas el error, porque es el primer paso a perderlo todo. Edom llegó a ser un lugar muy próspero, con su capital en Petra. Y en una porción son varios pasajes del Antiguo Testamento donde se profetiza que iban a desaparecer, que iban a perderlo todo y que quedarían totalmente desolados. Pero textualmente en Abdías capítulo 1, del 1 al 4, dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de tus peñas, que habitas en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Añade el siguiente versículo: aunque entre las estrellas, aunque te levantares como águila, y entre las estrellas del cielo establecieres tu morada, de ahí te derribaré, dice Jehová. Ahora déjame te cuento un poquito más. Aquellos que conocen, ya sea
físicamente o han visto en fotos Petra, saben de lo que estamos hablando. Si no, tu primer tarea al llegar hoy a casa es en Santo Google poner la palabra Petra y ver con tu familia algunas de las imágenes más espectaculares que vas a ver en tu vida, porque es una ciudad entera labrada hacia adentro de las rocas. No tomaron rocas para construir ciudades, empezaron a excavar hacia las rocas e hicieron su fachada en las afueras de las rocas. Edom ocupaba un territorio de unos 17,000 kilómetros cuadrados aproximadamente. El Estado de México, si no me equivoco, ocupa unos 22,000, o sea que era casi del tamaño de todo el Estado de México. Edom tenía un teatro para 4,000 personas, nada más. Y era un lugar donde su capital tenía una posición estratégica por muchas razones, porque era de entrada el final de una ruta comercial muy importante que venía de Asia. Eran productores a escalas industriales de algunos metales y de algunas piedras. Entonces ellos eran muy prósperos económicamente. Es evidente cuando ves lo que hicieron, estas cosas espectaculares, la simetría que hay. Dices, bueno, si los constructores de hoy en día, con toda su maquinaria y su tecnología, hacen casas que se están cayendo y tienes que hacer y se mete la humedad y te la acaban de entregar y ya le falló esto, dices, bueno, en aquella época sin tanta tecnología, ¿cuánta gente habrían requerido? ¿Cuántos años tuvo que trabajar esta gente? ¿Y cuánto dinero necesitaban para pagarles para que hicieran todo eso a mano? Eran muy poderosos. Si alguien los quería conquistar militarmente, no era tan fácil, porque Petra está rodeado de puras montañas. Entiende que en esos tiempos no podía llegar Tom Cruise en su avión y bombardearla, no había helicópteros, paracaídas, las peleas eran a pie, eran a caballo o en barco, pero este lugar era un fuerte natural, porque todo alrededor no había forma de entrar, literalmente. Solamente había una manera de entrar a Petra y era a través de un estrecho gran cañón que recorriéndolo a pie te tomaría entre 15 y 30 minutos, depende de qué tan flojo seas. El problema es que aunque llegara un ejército con 10 millones de soldados, en el Gran Cañón no pasaban todos. Tenían que ir formaditos, ahora sí que como soldaditos, en filas de 2, de 3, de 4, dependiendo lo ancho del Gran Cañón. Hay partes donde no pasan más de 3. Y si los soldados de Petra se ubicaban de forma estratégica con algunas armas, se los iban despachando como la película de 300, ¿te acuerdas? Es por eso que no los podían conquistar, que la historia cuenta que lo que se cree que sucedió es que les cortaron su fuente de agua, les cortaron el ingreso de materias primas para producción de alimentos, hasta que después de mucho tiempo, quizá fueron años, se tuvieron que rendir, no porque los conquistaron, sino porque pues ya no podían comer y no les quedó de otra más que salir. Pero aquí viene otra cosa interesantísima. La profecía no era que el lugar sería conquistado. La profecía, y si algún día te compartiré esto desde un punto de vista apologético, era que el lugar quedaría desolado, que nadie habitaría este lugar, que solamente habría visitantes, y hoy en Petra solamente hay visitantes, es una de las maravillas del mundo moderno, que se asombrarían de ellos, pero que sería habitado por fieras salvajes de desierto. Todo sucedió. Ahora, esto es maravilloso por dos cosas. Número uno, visto desde un punto de vista profético y apologético, no estamos hablando de una profecía que la Biblia dice que se iba a cumplir y como algunos dicen, ay sí, la Biblia dice que se cumplió. O sea, yo solito inventé la profecía y afirmé su cumplimiento. La Biblia dijo que se iba a cumplir. Y ninguno de los autores de la Biblia vivió para ver su cumplimiento. No sabemos que se cumplió porque alguien dijo que sucedió. Es la historia la que nos cuenta que esto sucedió. Cuando sacan a los edomitas, el lugar naturalmente, al ser tan maravilloso, fue habitado por otros pueblos. Y es por ahí del 700 después de Cristo que finalmente sus últimos habitantes, que eran pueblos árabes, fueron sacados y el lugar quedó completamente desolado. La primera pregunta aquí es, ¿cómo fue esto posible? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sucedido así? Y a la luz del contexto en la época, profetizar esto era algo absurdo. Es como que alguien dijera a una familia que tiene una casa en Providencia y otra en San Carlos y otra en Los Encinos, Jehová dice que sus casas quedarán desoladas, aleluya. Diríamos, este cuate está loco, porque a lo mejor la familia lo pierde todo y se tienen que ir, pero alguien más le va a hacer el favor de cuidar esas casas. O sea,
Algo magnífico, en un lugar magnífico, no puede quedar desolado, ¿me explico? Ruta comercial importante, recursos naturales, fortaleza natural. Bueno, sacan a los edomitas y otro imperio dice: yo te la cuido. Pero tal cual como Dios dijo que iba a pasar, pasó. El lugar está desolado. Lo que hay son visitantes que se asombran, pero no es nada más que un desierto turístico y nada más. Al caer la tarde, todo el mundo se va y es un lugar habitado por bestias de desierto. La segunda pregunta es: ¿y por qué sucedió todo esto? ¿Porque Dios vio venir un grupo de ejércitos sobre ellos? No se profetizó su caída por la adversidad, sino por el exceso de falsa seguridad. No se anunció que caerían por cómo estaban rodeados de ejércitos, sino por la paz que tenían, pero era una paz que no venía de Dios, que los envaneció en su corazón. Recuerda las palabras, y las cité textuales. No estoy parafraseando. Versículos 3 y 4. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Digan conmigo: la soberbia engaña. Por eso empecé el mensaje diciendo: hay gente que no la ha detectado, porque es una falsa seguridad convertida en soberbia que los tiene engañados, creyendo: estoy confiando en Dios. No, estás confiando en tu censo. Tú que moras en las hendiduras de tus peñas, era literal, como dicen los jóvenes. Que habitas en tu altísima morada, también era literal. Que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? También era literal. Aunque te remontares como águila. Y mira, olvídate de las peñas. Aunque te vayas a vivir a las estrellas del cielo, dice Dios, de ahí te voy a derribar. Ninguna persona que llegue a la cima y que no reconozca a Dios allá arriba puede permanecer en ella. Hashtag: ya se te cayó el cantón. Repito, yo no tengo Twitter, pero los que tengan ahí, publiquen, los que les gusta ahí echarse su churro de mota y tuitear, ¿verdad? ¿Cómo iba? Ninguna persona que llegue a la cima, escuchen la prédica y saquen nada ahí, la publican, porque no me acuerdo cómo iba. No puedes llegar arriba sin Dios, porque tan alto como llegues viene la caída. Y cuando tú veas, aunque conozcas ya Petra, vuelve a ver las fotos, y cuando veas el desierto, ¿qué hora es? Tómalo como un ejemplo de lo que puede llegar a ser la vida majestuosa de alguien fortificada y segura que dejó de reconocer a Dios. Porque así como Petra, muchas grandes ciudades de hombres terminan en desiertos. Así puede terminar nuestra vida, sin importar qué tan segura sea, si dejamos de reconocer, como lo hizo Israel, y como lo hizo la iglesia primitiva, y como lo hizo Nabucodonosor, y como lo hizo el hijo pródigo, y como lo hizo Edom, y como quizá lo estamos haciendo nosotros. Que la única permanente, verdadera y eterna seguridad viene de lo alto. Que solamente estaremos firmes cuando nuestra casa esté edificada no sobre nuestras rocas, sino sobre la roca que es Cristo Jesús. Y cuando Él sea la roca, no es que todo será color de rosa. Vendrán vientos y lluvias y ríos y van a golpear con ímpetu contra tu casa, pero permanecerá firme si Cristo Jesús es la roca en la cual está edificada. Termino con esto. Si me apoyan en el teclado, por favor. Proverbios capítulo 11. Mi hermano, no sé qué tantas batallas hayas ganado, no bajes la guardia. Tus hijos ya vinieron a Cristo, no dejes de clamar por ellos. Las cosas están bien en el negocio, sigue dependiendo de Dios y buscando la dirección de Dios. Tu salud está bien, sigue pidiendo a Dios que te guarde. Proverbios 11, versículo 28. Dice: el que confía en sus riquezas caerá. ¿Quién? ¿El que las tiene? No. El problema nunca es tener, es cuando tienes tu confianza en lo que tienes. El que confía en ellas es el que caerá. Dice el capítulo 23, versículo 4. No te afanes por hacerte rico, que no haya esta obsesión. O sea, trabaja, planifica, sé bien administrado. Y si en ese ejercicio te enriqueces, gloria a Dios. Pero este afán de tengo que hacerme y que le voy a dejar a mi familia, mira,
Si tienes para dejar a tu familia y fuiste mal administrado, ahí sí Dios te va a pedir cuentas. Tienes para pagar un seguro de vida y no lo estás pagando, no estás siendo prudente, estás siendo irresponsable. No tienes para pagar, pues ¿qué le hacemos? Dios te va a pedir cuentas sobre lo que tienes, no sobre lo que no tienes. En la parábola de los talentos, a cada quien se le pidió de acuerdo a lo que recibió: 1, 3 o 5 talentos. Entonces, te va muy bien y tu familia está desprotegida, pero eso sí, cada fin de semana te echas un dineral en caguamas. ¿Eso es fe? No, eso es imprudencia, eso es falta de amor. Dios te ha bendecido y tu familia no está protegida, protégela. Ahora, no tienes la posibilidad de hacerlo, no te preocupes, Dios se va a encargar. ¿Me explico? No seamos ni fanáticos ni irresponsables, pero tampoco soberbios. Trabaja lo que Dios te dio, como lo vimos la semana pasada, pero que tu confianza no esté puesta en ello. Dice después Proverbios 24, en el versículo 23, versículo 5: ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como de águila y volarán al cielo. Tarde o temprano se van a ir. Proverbios capítulo 28, versículo 1: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Y termino leyéndote Isaías 26, si quieres cerrar tus ojos ahí en tu lugar. Dice Isaías capítulo 26 en el versículo 3: tú guardarás en completa paz. No es media paz, paz temporal, es completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La Biblia enseña que la paz verdadera y la paz completa solamente es hallada cuando nuestro pensamiento persevera en Dios y cuando en Él confiamos. Y hoy tú tienes que cambiar esa falsa seguridad que ha usurpado a esta paz verdadera y salir quizá de este engaño y darte cuenta que Dios no es la fortaleza de tu vida, son los números de tu censo. Añade el 4: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Él dice después en el versículo 12: Jehová, tú nos darás paz. Y sigue hablando de todo lo que Él hizo. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él sigue obrando como lo ha hecho antes a favor de los hijos que confían en Él. El problema es que a veces no nos damos cuenta que sustituimos esa confianza que viene de Él por nuestra propia seguridad. Dice la Biblia: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Hoy llámala así nuevamente y dile: Dios, quiero que seas mi castillo, mi Dios en quien yo confíe. Perdóname si no te he buscado y he temido, o si por la otra cara de la moneda no he temido, pero no debido a que tengo paz porque te he buscado, sino porque en mis fuerzas he controlado a mis ejércitos y me siento tan confiado con los resultados de mi censo que dejé de entender que aún así te necesito. Yo no quiero ser como ese grupo de personas, Señor, que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, aquellos al reino de los cielos, porque nunca aprendieron a confiar en ti. Dile: Dios, renuncio a toda falsa seguridad. Hoy te entrego a la usurpadora. Hoy he quedado desenmascarada delante de mis ojos y no quiero que sea parte de mi vida. Señor, te agradezco por tu bendición y la oportunidad que me has dado de avanzar en diferentes áreas de mi vida. Seguiré siendo responsable,
cuidadoso, dedicado, bien administrado. Atenderé todo lo que tú pongas, Señor, delante de mí. Me dedicaré a mi talento, a mis 3 talentos o a mis 5 talentos, con mi familia, ministerio, negocio, trabajo, salud, dones, relaciones, amistades. Haré lo que tengo que hacer, pero entendiendo que tú tienes la última palabra y que mi seguridad no está en todo lo que haga. Mi seguridad viene de lo alto. Dile: Dios, tú eres mi castillo, tú eres mi roca, mi luz, mi salvación, quien me ha sostenido, quien me ha sacado, Señor, de ese pozo de lodo cenagoso, quien ha puesto mis pies firmes, quien ha enderezado mis manos para la batalla. Tú eres quien me han dado sabiduría, aún el poder para hacer las riquezas. Lo dijiste desde el principio, Señor, al pueblo de Israel. Viene de parte de Dios. Porque ¿quién eres o qué te distingue o qué tienes que no te haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Dile: Señor, perdón, porque te dejé de reconocer a ti aun cuando tú estabas en todo y sigues estando en todo. Dile: Dios, esté rodeado de ejércitos o esté en paz, quiero que tú siempre seas mi plan A, B y C, y así hasta la Z. Que todo lo que yo haga sea porque en comunión contigo y con el consejo de tu palabra, así me dijiste que lo hiciera. Renuncio, Señor, a tomar decisiones fuera de tu voluntad por creer que no te necesitaba tanto. Renuncio a un cristianismo ficticio, mecánico, religioso, lleno de liturgia, de costumbre y de tradición. Y quiero en verdad, Señor, ser como la iglesia primitiva, una persona que te ama y que entiende que te necesita. Quiero, como Pablo, decir que en riqueza o en necesidad tú eres la fortaleza de mi vida. Que si todo lo puedo, no es por lo que tengo o no tengo, sino porque Cristo me fortalece. Dios, que así se ha hecho. Que seas tú nuestra fortaleza, que en ti esté nuestra confianza. Y aprovechando este mensaje, como iglesia te agradecemos el tiempo que hemos estado en este lugar, el tiempo que estuvimos en Metepec, el tiempo que estaremos en el nuevo lugar. Pero nuestra confianza no está en donde estamos, está puesta en ti. Muévete y a donde nos lleves, haz lo que quieras, Señor. Y que seamos una iglesia caracterizada por eso, no porque confía en sus instalaciones, en sus eventos, en su organización, sino porque confía en ti. Que hagamos lo que tenemos que hacer responsablemente, pero siempre con un corazón humilde que reconoce que todo nuestro esfuerzo, sin tu respaldo, sin tu Espíritu, Señor, guiándonos, no sirve para nada. Dios, te entregamos hoy nuestra familia, salud, relaciones, estudios, noviazgo, iglesia, ministerio, nuestro gobierno, nuestros hijos, matrimonio, todo. Si está mal, ayúdanos, Señor, a fortalecerlo, y si está bien, aún ahí te seguimos reconociendo. Gracias por llevarnos ahí, y que a través de nuestra comunión contigo podamos permanecer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y que así sea. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación